Estás en sintonía de Radio Maranata. Cristo viene. Porque en medio del correr de este día nos das la oportunidad de hacer este paréntesis para estudiar tu palabra. Gracias también porque nos das la oportunidad de reunirnos como una familia, la familia de Dios, donde todos podemos tener una sonrisa y un corazón abierto a tu palabra. Así que queremos pedir tu presencia y te estamos invitando a que vengas con nosotros en esta noche. Que tu Santo Espíritu pueda posesionarse de la persona que va a predicar, el hermano David, para que todo lo que escuchemos sea para edificación de nuestras vidas espirituales. Amén. Ahora, al comenzar, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Y ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle al hermano David que él venga y se posesione de este lugar y que Dios te bendiga. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy sumamente emocionado porque generalmente cuando uno va a una fiesta, pues uno va emocionado. Lo que esto es una fiesta diferente. Hoy vamos a hablar acerca de la Pascua. En primer lugar, sería bueno saber qué es la Pascua, cuál es el verdadero significado de la palabra Pascua, que se dice Pesach en hebreo. Pesach. La Pascua, el significado de la palabra Pascua es el que ha pasado o el que se pasó por alto. Voy a tratar de explicar un poquito, porque en el significado nos podemos perder y sería muy bueno entender bien el significado de la palabra Pascua para poder entender esta serie de temas. Pasar por alto tiene que ver, en este caso, en la palabra Pascua, como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y le hemos advertido que no cojan los zapatos de la mamá, por ejemplo, a una niña, o los zapatos del papá al niño, y el niño insiste en cogerlos y de repente llega el momento de castigarlos. Y en vez de castigarlos, de disciplinarlos, le decimos: te lo voy a perdonar esta vez. Entonces la palabra Pascua está más relacionada con pasar por alto como perdón. Ya había una advertencia, no se tomó en cuenta la advertencia, es la hora del castigo y entonces mejor voy a pascuar. Te lo voy a pasar por alto esta vez. Y ese es el verdadero significado de la palabra Pascua. Pasar por alto. ¿Verdad? La primera vez que aparece la palabra Pascua en la Biblia, aparece en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y podemos ir al capítulo 12 del libro de Éxodo para comenzar ya directamente a abrir la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12 comienza diciendo así: y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: es en este día, el día 10 de este mes, tomaréis
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Más. Hasta el 3 nada más. Ya. Bien. Y leemos entonces el versículo del 5 al 6. Si alguno de ustedes lo encuentra, también lo puede leer. Mi esposa está leyendo. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán... Hasta ahí está, hasta el 6, ¿no? Sí. Ginita, ¿me puedes leer el 7, el versículo 7? Ya. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. ¿Alguien más me puede leer el versículo 11? 11. Y lo comeréis así, ceñidos, 11. vueltos lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues ahí está. Entre el versículo 1, 3, 5, 6, 7 y 11 nos hace un relato cuando Moisés llega y le dice a los hijos de Israel en Egipto, como dice el versículo 1, que separen el día 10 del primer mes, de ese mes que se iba a considerar como primer mes del año hebreo, que separaran el día 10 un cordero. Algo que tenemos que estudiar, cuál era el significado de ese cordero. En segundo, debían de comerlo apresuradamente. En tercero, debían de poner de la sangre del cordero en el dintel de la puerta y debían observarlo durante todas las generaciones porque era la Pascua de Jehová. Este pueblo de Israel llevaba aproximadamente 4 siglos cautivo en Egipto. Ahora la pregunta es, ¿qué mal había hecho este pueblo que había que pasarle por alto, que otorgarle un perdón? ¿Qué mal había hecho? Porque según el análisis que hicimos de la palabra Pascua al principio, quiere decir pasar por alto, o sea, perdonar. Si nosotros revisamos cómo fue que este pueblo llegó a Egipto, entonces podemos entender que había que perdonarlo. 400 años antes, podemos leer la historia en el libro del Génesis, capítulo 37. Voy a decir a grandes rasgos, ustedes pueden más o menos buscar el capítulo 37 de Génesis y pasarle la vista así más o menos de la forma que yo voy a relatar el incidente. Allí el capítulo 37 de Génesis cuenta la historia de un joven llamado José. Él era el número 11 de todos sus hermanos, pero el primogénito de su madre. Y este José lo amaba mucho su padre, y su padre le regaló una túnica de colores. Y los hermanos estaban celosos, envidiosos, y se habían puesto bien egoístas con este hermano. A tal punto que cuando ya era un joven, él fue a llevarle un encargo a sus hermanos para llevarle comida porque estaban cuidando las ovejas de su padre. Y este joven fue amarrado por sus hermanos y vendido a una caravana de ismaelitas. Y este joven fue a parar a Egipto. Más tarde, muchos de nosotros conocemos la historia. Hubo hambre en la tierra y estos jóvenes que habían vendido a su hermano para Egipto tuvieron que ir a buscar comida a Egipto porque había mucha comida en Egipto. Y todos conocemos la historia finalmente, cómo fue que esta familia se mudó a Egipto
porque era donde único había abastecimiento, y aquel joven que fue vendido como esclavo era quien los mantuvo, porque era José, el gran virrey de Egipto. Mi pregunta es, ¿tenía este pueblo una herencia que había que perdonar, que había que pasar por alto? Pues esta familia tenía finalmente esta disfuncionalidad que había sucedido hacía 4 siglos. Habían vendido a su hermano como esclavo. Y era un pecado que había quedado pendiente, independientemente de los pecados ancestrales, como por ejemplo en el capítulo 27, vemos a Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es el padre de estos hermanos, de estos 2 hermanos. José y sus 11 hermanos eran hijos de Jacob. ¿Qué quiere decir el nombre Jacob? El nombre de Jacob quiere decir usurpador, mentiroso. Y la historia dice que Jacob, capítulo 27 del Génesis, Jacob usurpó la primogenitura, la bendición de la primogenitura, engañó a su padre Abraham, a su padre Isaac, y recibió la bendición que debía ser para su hermano. Tuvo que huir. Así que había en este pueblo, como decir, pecados acumulados que el Señor, para poderlos liberar del yugo de la esclavitud en Egipto, lo nombró de esta manera, la Pascua. Ahora, ¿por qué hago esta historia retrospectiva? Porque quizás nosotros nos estemos haciendo la idea de que la Pascua comienza precisamente en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando finalmente se menciona la palabra Pascua. Pero nosotros, si revisamos siglos antes de este evento, nos damos cuenta que la Pascua no fue solamente la salida de Egipto, como se está preparando aquí en el capítulo 12. Si nosotros estudiamos el capítulo 7 de Génesis, nos habla allí de un hombre emblemático que se llama Noé. Noé pascuó, porque a Noé lo conocemos como uno de los padres de la generación postdiluviana. Pero resulta ser que Noé y su familia también son antediluvianos. La Biblia lo menciona como antediluvianos, pero el mundo científico de hoy le llama la última glaciación, en que muchos cazafortunas, investigadores, científicos, historiadores, andan en busca de una llamada ciudad Antártida, la gran Antártida, los tesoros de la ciudad, de aquella ciudad desaparecida, que desapareció precisamente en ese periodo de tiempo, pero que la Biblia la llama el gran diluvio. Y este Noé pascuó. Para Noé esto fue una Pascua. ¿Por qué razón? Porque el mundo antediluviano estaba bajo una condenación. ¿Cuál era la condenación? Dios había decidido destruirlos por el pecado. Pero a Noé se le perdonó la vida, se le pasó por alto. Dios le mandó a hacer un arca y Noé pascuó.
pascuó de la muerte, de la condenación de la muerte que el mundo antediluviano iba a padecer, y Dios permitió que Noé pascuara. Así que esto es interesante. Después de Noé, Abraham, el padre de Isaac y Jacob, de los que estábamos hablando, Abraham también pascuó, porque Abraham vivía en Mesopotamia. Mesopotamia era un lugar idólatra. Los grandes reyes semitas, Babilonia, los caldeos, lo que hoy llamamos Irak e Irán, y hasta el norte, hasta Siria, esa es la franja mesopotámica. Idólatras. Y ellos estaban sancionados por Dios. Pero Abraham pascuó, porque Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y eso lo podemos ver en el capítulo 12 del Génesis. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. O sea, le pasó por alto. Y Abraham fue el padre de esta generación que Dios separó, y de esta generación que finalmente llegó a Egipto y que está preparando condiciones en el capítulo 12 para salir de Egipto. Ahora yo me quisiera ir un poco más al principio de la Biblia, a donde surgió realmente la primera Pascua. Y es en el capítulo 3 del Génesis, versículos 14 y 15. Génesis 3, versículos 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo, tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Todos conocemos que esta frase, estos versículos, los dijo Dios aquella tarde después que Adán y Eva habían caído en el pecado, y el Creador fue a visitarlos, y allí los encontró que se estaban escondiendo. Y allí, después de escuchar lo que dijo Adán, lo que dijo Eva y lo que finalmente se culparon entre ellos, el Creador sancionó a la serpiente, que era una bella criatura de la creación. Según los datos, dice que la serpiente era un ave, describía figuras indescriptibles. Y Dios la sancionó a andar sobre su pecho y a comer polvo. Pero además de esto, en el versículo 15, dice que iba a poner enemistad. Y cuando estamos hablando del versículo 15, más bien Dios le está hablando a Satanás. Y le está diciendo: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Una herida en el carcañal no es mortal si se cuida a tiempo, pero una herida en la cabeza es prácticamente mortal. Este era un momento muy crítico en la historia de la humanidad. La primera pareja sabía que el hecho de violar los principios divinos acarrearía la muerte. Y aquí me imagino que cuando Dios le hizo la promesa de que un día Él vendría a pagar su deuda, le habló de que en ese momento
le iba a pasar por alto. Porque si ellos habían caído, habían cometido este error, habían violado los principios del carácter divino, era el momento del castigo. Y así como decía al principio, que finalmente nuestros hijos no escuchan, y en el momento del castigo, uno le dice, hoy te lo voy a pasar por alto, hoy te lo voy a perdonar. Por eso entendemos que la primera Pascua fue cuando el hombre por primera vez cayó en el pecado. Y Dios le dijo, te lo voy a pasar por alto, con una condición. Dios única y exclusivamente pasa por alto nuestros pecados, nos permite pascuar con una condición. Y es la condición que le dio a Adán y Eva. No ha habido a través de la historia de la humanidad otra condición. Ha sido una sola condición. Que retomemos la posición anterior. ¿Cuál es la posición anterior? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La obediencia. Adán y Eva entendieron que volver a los principios divinos era lo correcto. Por agradecimiento a la Pascua que Dios le había otorgado, a la posibilidad de perdón que Dios le había otorgado. Allí en aquel momento la Biblia no lo cuenta con detalles en este capítulo, pero es evidente que cuando Adán y Eva trataron de saber de qué manera ellos iban a poder confiar en la promesa que Dios le estaba haciendo, pues allí entonces Dios le dio la misma orden que encontramos en el capítulo 12 de Éxodo. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Tomaron un cordero y lo sacrificaron, y así pudieron ver en carne propia lo que Dios le estaba prometiendo. Un día, el mismo Creador iba a regresar para finalmente cumplir la promesa que en ese momento le estaba haciendo a Adán y Eva: aplastar la cabeza de la serpiente, extirpar el derecho a la vida eterna que Adán y Eva habían perdido. Ellos tenían derecho ahora, habían cosechado la muerte, habían perdido el derecho a la vida eterna por haber violado un pacto divino. Pero como ellos no tenían la posibilidad de pagar esa deuda y seguir viviendo, Dios entonces le otorgó la posibilidad de pascuar. Ustedes van a pascuar, les voy a perdonar, les voy a pasar por alto. Pero para poder pasarle por alto a ellos en ese momento, ¿qué tenían que hacer? Derramar la sangre como en Éxodo 12. Tenían que sacrificar un cordero. O sea que la primera Pascua, la primera referencia de Pascua que encontramos en la Biblia, la encontramos prácticamente en el capítulo 3, después de la primera caída. En el capítulo 4 podemos encontrar en los primeros versículos, capítulo 4 de Génesis, encontramos allí a Caín y Abel ofreciendo también los sacrificios. Habían sido educados en esta ceremonia. Y allí vemos que egoístamente, orgullosamente, Caín trae del esfuerzo de su trabajo una ofrenda. Pero Dios dice que miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Sencillamente porque para poder demostrarle agradecimiento a Dios por
el perdón de nuestros pecados, por permitirnos pascuar de muerte a vida, tiene que ser por medio de la sangre. Y Caín no llevó un cordero, llevó muchos frutos. ¿Los frutos son malos? No, son muy buenos. Tienen tremendo alimento, son buenos para la salud. Son capaces de mantenernos en óptimas condiciones, protegernos contra las bacterias, contra los virus, contra la desnutrición, buena hemoglobina. Todas esas cosas nos pueden proporcionar las frutas. Pero ¿sabe lo que nos puede proporcionar las frutas? Vida y vida eterna, porque eso solo lo otorga la sangre de Cristo Jesús. Por eso miró Dios con agrado, porque el hecho de separar una ofrenda es con el propósito definido de que Dios nos permita pascuar una vez más, o sea, pedir perdón por nuestros pecados. Por eso miró Dios con agrado a la ofrenda de Abel y no a la de Caín. Así que, teniendo en cuenta la historia de la Pascua, entendemos que la aplicación que se le da actualmente a la Pascua, que se le dice la Pascua de los judíos, no es tan de los judíos. Finalmente, los judíos eran una de las tribus de Israel. Y cuando leemos el capítulo 12, dice que Jehová le está hablando al pueblo de Israel. Le da una encomienda a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Pues el pueblo de Israel era un pueblo que estaba constituido por 12 tribus, y la tribu de Judá era una de ellas. Así que, en primer lugar, queda demostrado que la Pascua en este momento, en el capítulo 12, cuando se menciona esta palabra por primera vez en la Biblia, no fue dada al pueblo judío, cuando hoy todo el mundo dice la Pascua judía. Así que definitivamente, bíblicamente, la Pascua no es judía. La Pascua en el capítulo 12 se le estábamos dando a Israel. Pero por este estudio retrospectivo que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que la Pascua no fue solamente dada a Israel. También fue dada a Jacob, fue dada a Isaac, fue dada a Abraham, fue dada a Noé, fue dada a los antediluvianos. Inclusive desde el Edén se le dio la posibilidad de pascuar, se le dio la posibilidad de perdón. Ahora, la segunda palabra que a mí me gustaría analizar para poder seguir avanzando es cuál es el significado de la palabra Israel. Porque nosotros entendemos desde el punto de vista internacional, académico, enciclopédico, geográfico, entendemos que Israel, en primer lugar, es una región en el Medio Oriente. En segunda, entendemos que Israel es un pueblo identificado como los hijos de Jacob. Ahora bien, ¿cómo es que los hijos de Jacob pasan a ser los hijos de Israel, que casi nadie identifica a este pueblo como el pueblo de Jacob y lo identifica como el pueblo de Israel? En primer lugar, quiero hacer referencia a los versículos 24 al 28 del capítulo 32 de Génesis. El capítulo 32 de Génesis, versículo 24 al 28, nos describen allí que Jacob, que quiere decir Jacob, ¿cuál es el significado de la palabra, del nombre Jacob? Usurpador, mentiroso, embustero, ¿verdad? Este Jacob, que había huido de su tierra, de su parentela, había pasado 20 años fuera de su tierra y ahora regresaba
y tenía miedo. Su hermano venía con un ejército de 400 hombres a encontrarse. Él tenía mujeres, hijos, ganado. Dice, mi hermano me va a matar, mi hermano me va a destruir. Y aquí cuenta que Jacob se aparta, envía 3 compañías delante para que una a una se vayan encontrando, y si mata a una, pues algunos puedan huir. Y él se queda solo antes de cruzar el vado del río. Y se pone a orar allí fervientemente y le pide a Dios, le ruega a Dios que le ayude a enfrentar a su hermano. Y como ya dije anteriormente, Dios le otorga la posibilidad de pascuar. Pero antes de otorgarle esa posibilidad de perdón, cuentan esos versículos del 24 al 28 del capítulo 2, que mientras él está orando, siente que una mano se le pone encima. Y él estaba en un lugar solitario. Esos parajes están llenos de bandidos, de asaltantes, de criminales. Y él, un hombre de trabajo, un hombre fornido, traba también de aquella persona y empieza a luchar. Y mientras oraba, trataba de luchar por su vida. Y finalmente cuentan estos versículos que cuando rayaba el alba, aquel ser que estaba al lado luchando con Jacob, le dice, suéltame porque raya el alba. Y es donde Jacob se da cuenta de aquel hombre no había venido, aquel ser no había venido para luchar con él, sino había venido en respuesta de su oración. Y entonces dice, cuentan estos versículos, que Jacob escucha que el ser le dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, me llamo Jacob. Y dice, ya no se llamará tu nombre más Jacob, sino ¿qué cosa? ¿Cómo dice la Biblia que se va a llamar a partir de ese momento? Israel. Israel. Ahora, estos mismos versículos dicen allí cuál es el significado de la palabra Israel, de este nombre. Israel quiere decir el hombre que ha luchado con Dios. El hombre que ha luchado con los hombres, el hombre que ha luchado con Dios y ha vencido. Ahora mi pregunta es, conociendo en detalles esta historia, Israel, ¿es aplicable solamente a este hombre, a Jacob, a este usurpador? Mi pregunta es, ¿cuántos usurpadores después de Jacob han existido sobre la faz de la tierra? ¿Cuántos de nosotros podemos considerarnos como usurpadores? Todos. ¿Cuántos pueblos se pueden considerar usurpadores? ¿Cuántos pueblos se pueden considerar mentirosos, embusteros? ¿Cuántas familias podemos calificarlas de esta misma manera? ¿Cuántos países podemos calificarlo de esta misma manera? Por ejemplo, a Cuba, indiscutiblemente hay que calificarla. Y a muchos cubanos, hasta a mí hay que calificarme también. Quiere decir que la palabra Israel no es solamente aplicable a Jacob, porque dice que Israel se le puede aplicar claramente a todas aquellas personas que han reconocido, a todas aquellas familias que han reconocido, a todos aquellos pueblos que han reconocido que han sido embusteros, que han sido mentirosos, que han sido traicioneros, que han sido usurpadores. Y una vez reconocidos, han pasado a la segunda etapa de pedir perdón, de pedir, por favor,
Dios, permíteme pascuar. Y en esa lucha de conocer a Dios, de intimar con Él en oración mediante el estudio de la palabra y conocer su carácter, puede ser que a nosotros también se nos aplique el nombre de Israel, porque hemos luchado con los hombres y hemos luchado con Dios y ha prevalecido el perdón y la gracia divina. Amén. Entonces, no podemos dejar el nombre Israel allá en el Medio Oriente en una posición geográfica. Israel es todo aquel que abre la palabra de Dios, conoce su falta, conoce su condición de pecado y pide perdón como pidió Jacob. Él reconocía que había hecho mal, pero ahora dame gracia para enfrentar a mi hermano. Y Dios contestó su oración. Si alguna vez te has arrodillado como Jacob y has derramado tu alma a Dios, también Dios te está llamando a ti, Israel. En el transcurso de estos 7 temas que vamos a tener, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones Dios le llama a Israel mi hijo. Cuando tú alcanzas la categorización de Israel, llegas a ser familia de Dios, hijo de Dios, súbdito del reino de los cielos. Amén. Y esto entonces te impone una responsabilidad. Una de aceptar la sangre de Cristo como cordero para limpieza y perdón de tus pecados. Y esto fue lo que estaba confirmando una vez más en el capítulo 12 del Éxodo. Dios, lo mismo que había instituido a la salida del Edén, eso mismo. Y que durante la época de los patriarcas habían celebrado mañana y tarde y habían contado esta misma historia desde Adán hasta su tiempo. Cada uno de los patriarcas reunía a su familia en la mañana en el sacrificio matutino y en la tarde en el sacrificio vespertino. Y una vez tras otra diariamente contaban aquellas historias con el propósito de que, depositando la fe en la promesa de que la cabeza de la serpiente, de que la victoria que Satanás tuvo en el Edén sería quitada un día, se fuera repitiendo de generación en generación y no fuera olvidada. Hasta que finalmente aquí hacían 2500 años desde que Adán y Eva habían caído en el pecado, cuando el pueblo de Israel debía salir de Egipto. Y entonces comenzó durante 1500 años esta ceremonia hasta el fin del tiempo de los patriarcas y los profetas. Este pueblo de Israel, finalmente, todos conocemos la historia, que salió de Egipto con mano fuerte. Pero me detengo para hacer una pregunta. ¿Qué hizo Israel para salir de Egipto? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero algo tuvo que hacer. Mancharle la puerta del templo. En primer lugar, creer. Y en segundo, como dice el versículo 7 del capítulo 12, teñir el dintel y los postes de la puerta con la sangre del cordero. Y además de eso, estar preparados.
dice que debían comer la Pascua ¿cómo? Con la mochila en el Con las mochilas puestas, los zapatos todo preparado, las sandalias puestas. O sea, en primer lugar había que creer. En segundo lugar había que prepararse. Y en tercer lugar había que estar listo para partir. Esto nos dice a nosotros realmente que cuando nosotros queremos pascuar, tenemos que hacer estas tres cosas. ¿Crees tú en la Pascua? Quiera el cielo que creas en la Pascua. Si crees en la Pascua, tienes que creer que en el Cordero, en la sangre del Cordero, hay salvación y vida eterna. Y si crees en la Pascua y crees que en el Cordero, en la sangre del Cordero, hay salvación y vida eterna. Y ahora viene la pregunta más difícil. ¿Estás preparado? Generalmente nosotros nos preparamos para casi todos, nos preparamos para ir al trabajo, nos preparamos para ir a dormir, nos preparamos para ver una película, nos preparamos. ¿Es que estamos preparados para la Pascua? ¿Por qué quiero saber si estamos preparados para la Pascua? Precisamente hoy, como dice el versículo, es el día 10 del mes de Nisan en que se debía separar el cordero. Según la palabra de Dios, este debe ser un día feriado en nuestras vidas. Porque hace 1988 años, un día como hoy, el Cordero, el verdadero Cordero, la verdadera Pascua fue escogida. Hace hoy, 1988 años, era el día 10 de Nisan del año 31, de la era cristiana. En el año 31, el 10 de Nisan, un día como hoy, hace hoy 1988 años. Hoy es un aniversario más. Por eso este día, que aparentemente está fuera del período pascual, porque la Pascua o Semana Santa, como lo llaman los cristianos mundialmente bajo la influencia de la Iglesia Católica, comienza el sábado 27. El sábado 27 es el día 14 que está establecido desde el capítulo 12 de Éxodo, el 27. Pero antes de determinar que el día 14 era la Pascua, Dios advierte que el Cordero se escogía el día 10 y hoy es el día 10 de Nisan. Sería muy bueno que nosotros como cristianos planificáramos en nuestra vida cristiana reservar este día como un día de ceremonia especial. Porque un día como hoy, el sumo sacerdote salió del templo de Jerusalén por una puerta que hoy permanece cerrada, que se llama la puerta dorada, la puerta de las ovejas, la puerta de la oportunidad, la puerta de la misericordia. Salió para ir a Belén, de donde se escogía el Cordero para la Pascua. Esto lo podemos leer en el capítulo 12 de Juan, y dice que el sacerdote, el sumo sacerdote salió con su séquito, y cuando él salía, todos los sacerdotes salían y se iban ubicando a todo lo largo de la estrecha calle empedrada que llevaba desde el templo
hasta la puerta dorada, la puerta de las ovejas. Y allí se quedaban todos parados hasta que aproximadamente demoraba unas 3-4 horas en ir hasta Jerusalén, inspeccionar el cordero y venir de regreso. Y mientras allí estaban los sacerdotes esperando que el sumo sacerdote llegara, era un día festivo, era una gran ceremonia. Jerusalén estaba lleno, repleto. Todos los israelitas venían de todas partes de Israel. Y los que vivían fuera de Israel, pues viajaban para llegar a Israel. Muchas personas que creían también de otras nacionalidades que no se le permitía entrar al templo, pero se le permitía llegar hasta la ciudad y ver de lejos la ceremonia, se habían congregado, se habían dado cita aquel día allí. También, aparte de los creyentes, venían los curiosos, los mercaderes, los transeúntes, los chismosos, los paparazzis, los políticos, los ejércitos. Venían para proteger sus intereses. La ciudad estaba repleta de personas, llena de gentes. Y mientras esperaban el momento, la ceremonia que venía celebrándose año tras año, desde el tiempo en que el templo fue erigido, en el 9º siglo antes de Cristo, habían ido practicando esta ceremonia. Esta ceremonia, por supuesto, tuvo una interrupción mientras el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia un periodo aproximadamente de 260 años. Debían haber sido 70 años nada más, pero el pueblo se acomodó tanto en Babilonia y no quería regresar. Finalmente demoraron unos 160 años y finalmente el templo se reconstruyó y continuó las ceremonias. Eso lo podemos encontrar en los libros de Nehemías y de Esdras. Finalmente allí esta ceremonia se venía practicando, se venía celebrando, hasta que finalmente encontramos en los versículos 7 al 8, creo, del 12, capítulo 12 de Juan, creo que en los versículos 7 al 8, que Jesús habla a sus discípulos para que tomen un pollino, hijo de asna, y entra por las puertas de la ciudad. Todos los años cuando se celebraba esta fiesta, cuando el sacerdote entraba con el cordero, todos los sacerdotes decían: Hosanna al hijo de David, Hosanna el que viene, el rey viene, y proclamaban y cantaban hosannas mientras la procesión del sumo sacerdote con el cordero llegaba hasta el templo. Y finalmente ese día, antes de que entre el sacerdote, entra Jesús montado en un pollino y sus discípulos empiezan a clamar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así toda la turba, todos los sacerdotes, todos los visitantes, los turistas, los paparazzis, todos proclaman. Y Jesús entra finalmente y llega hasta el templo, haciendo cumplir la promesa que había hecho a Adán y Eva desde el Edén, que había confirmado a Noé cuando hizo el pacto de no destruir más la tierra por agua y poner un arco en las nubes, que hizo la promesa a Abraham de darle una familia y una descendencia en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, que dio la promesa a Isaac, que dio la promesa a Jacob y lo bendijo con un nombre sagrado. Amén. Porque había luchado con Dios y con los hombres. ¿Te gustaría saber cuánto más Jesús cumplió esta promesa de Pascua? Pues te invito a que mañana a esta misma hora nos reunamos para seguir viendo lo que sucedió en estos 4 días que hay desde el día 10
hasta el día 14, ¿qué era lo que hacían los sacerdotes con el Cordero en Jerusalén desde el día 10 hasta el día 14? Porque estudiar esto tiene una importancia en nuestras vidas. Porque Jesús tenía que cumplir lo mismo que se celebraba con ese Cordero. ¿Qué hacía después que el sumo sacerdote entraba con el Cordero del día 10 al día 14? ¿Qué pasó con Jesús del día 10 al día 14? ¿Se cumplió la profecía? Estas profecías fueron dadas para el pueblo de Israel. Ahora, antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿te gustaría llamarte Israel? Sí. Amén. Amén. Y digo amén porque todas las promesas que están en la palabra de Dios son para Israel. Y en esta semana vamos a descubrir paso a paso realmente a quienes Dios le llama realmente Israel. Israel. Y esto será una satisfacción para nosotros porque muchos de nosotros hasta hoy creíamos que Israel, el nombre Israel, estaba única y exclusivamente reservado para una nacionalidad determinada. Pero si Dios le llama Israel a todos aquellos que los reciben como la Pascua, esta Pascua es para ti también. Amén. Mira, que ustedes puedan sentir esta semana la misma conmoción que sintió el pueblo de Israel cuando se estaba preparando para salir de Egipto. Mediante estas celebraciones, también nosotros tendremos que salir de este mundo. Y para nosotros salir de este mundo tenemos que hacer la misma preparación que hizo el pueblo de Israel para salir de Egipto. Hoy en día nosotros nos encontramos en nuestro propio Egipto y Dios nos está haciendo el mismo llamado. Y el día de escoger el Cordero Pascual es hoy. Todos los días puede ser tu día 10 de Nisan. Eso es verdad. Pero especialmente este aniversario debiéramos celebrarlo como dice el versículo 11 del capítulo 12 de Éxodo. ¿Durante qué tiempo debíamos celebrarlo? Según el versículo 12. Versículo 11. Éxodo 12, versículo 11. Y así habéis... Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Amén. Perdón, no recuerdo el texto donde dice que de generación en generación. Porque hace un ratito dije que este día debíamos separarlo como día feriado. Es el versículo 14. Ah, gracias. Sí, exactamente, el versículo 14. Sí. Y este día... Sí, léelo, ¿no? Por favor, gracias. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. ¿Por qué digo que este día debiera ser un día feriado para nosotros? Hay muchos habitantes en este planeta que no saben que también se pueden llamar Israel.
Hay muchos habitantes en este planeta que desean tener una Pascua divina y creen que es solamente para Israel. Durante esta semana vamos a descartar la mal llamada Semana Santa y vamos a tratar de recuperar en el mundo cristiano la esencia del pueblo de Israel. La promesa para Israel es Pascua, no Semana Santa, porque santo es Dios, que es el que nos permite la Pascua. El santo es el cordero que fue inmolado por tus pecados y por los míos. Amén. Dios permita que esta semana sea una semana llena de bendiciones espirituales para todos ustedes y también para mi familia. Amén. Amén. Bueno, gracias por haber estado con nosotros durante esta hora. Vamos a ser puntuales para no perdernos ni un minutito el día de mañana, que vamos a tener también después otra reunión. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a despedirnos. Querido Padre, gracias por haber estudiado tu palabra en esta noche y queremos pedirte, Señor, que sea de gran bendición espiritual para todos. Que nosotros podamos sentir la confianza, la paz y la tranquilidad de que tú perdonas nuestros pecados. De que una vez te inmolaste en honor a nosotros y diste tu sangre preciosa para podernos liberar de la esclavitud que nos has estado azotando por tantos años. Y permite, Señor, que cada familia que está aquí representada reciba también tu bendición espiritual y el perdón de sus pecados. Danos una noche reparadora y nos bendice también con el día de mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pásame a la vida. Muy buenas noches.
Estás en sintonía de Radio Maranata. Cristo viene.